editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. De que Mesa viajó recientemente a Estados Unidos para hacer campaña. Días después de la gira de Carlos Mesa, el vocero de Comunidad Ciudadana, Diego Ayo, hizo unas impresionantes revelaciones sobre el dinero que se logró recaudar para la campaña. Nosotros no llegamos ni a 10 millones de dólares juntando todos los aportes de la ciudadanía civil, dijo el vocero en una entrevista difundida por el impreso Página 7, dice. Ante la consulta sobre el origen de los aportes, Ayo indicó que el monto provenía de ciudadanos, ferias, kermeses, personas particulares que han dado plata y que vienen dando. Esta extraña suma de acontecimientos, viaje del candidato a Estados Unidos y luego el anuncio de que ya se cuenta con 10 millones de dólares, motivó que la diputada del MAS, Valeria Silva, pida al candidato Carlos Mesa aclarar si los 10 millones de dólares que tiene la Alianza Comunidad Ciudadana provienen del extranjero. En fin, él hace muchas otras consideraciones, como siempre, sobre Carlos Mesa. Le sigue el paso, lo reitero en forma milimétrica, cambio a este candidato de la oposición y concluye señalando que hace algunos días el postulante de Comunidad Ciudadana insistió en la reanudación plena de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, porque Bolivia, según el exmandatario, es un país pequeño. Bueno, ¿qué le parece? Tratan de vincularlo de cualquier manera, no solo indudablemente como opinan en este editorial, sino desde diversos sectores del oficialismo a Carlos Mesa con los Estados Unidos. Y ahí está la caricatura de cambio. ¿Cómo lo identifica usted ahí? ¿Qué interpreta de esta caricatura? No lo sé, di simplemente 620 y ahí está una especie de bandera japonesa, parece, pero bueno, no, prefiero que usted lo interprete. Vamos ahora con el editorial de Página 7, dice, Unión Europea y Mercosur, un hito de integración. Y dice, después de casi 2 décadas se ha firmado el esperado acuerdo de integración comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, o sea, son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Los 4 nomás tendrán grandes preferencias en la Unión Europea. Realmente es un acuerdo importante. No confunda, por favor, Mercosur con UNASUR. Dice que el pacto es el mayor de la historia y reúne a estos países y a más de una veintena de naciones de Europa y permitirá el acceso a un mercado de 780 millones de consumidores entre ambos continentes. Se trata de un hito, dice, tanto por sus alcances como por su complejidad. Eso es lo que destaca. 31 de 33 países de América Latina y el Caribe son ahora socios de tratados comerciales con Europa. Solo faltan, dicen una especie de recuadrito en su editorial, solo faltan Venezuela y Bolivia. ¿Por qué? Se pregunta. O sea, yo le decía, no confunda, oh, qué bien, pero Bolivia también está ahí, Mercosur, no señor. Una cosa es Mercosur y otra cosa es UNASUR, que virtualmente ya es un difunto, según dicen. Entonces, ahora imagínense lo que podrán exportar Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay a estos países europeos. Después de esperar 20 años, se ha concretado la firma de este acuerdo. Por ello concluye señalando Página 7, ¿por qué Bolivia opta por negociar con ese continente en el marco del acuerdo de multipartes que hay con la Comunidad Andina de Naciones y no ser parte de procesos como este? Es una pregunta que hay que derivar a nuestra Cancillería, dice. ¿Qué le parece? Bueno, un gran paso realmente para el Mercosur, para estos 4 países sudamericanos que ahora tendrán grandes beneficios, grandes favores, diremos, en el campo económico, financiero, las exportaciones, etcétera, están, como diríamos en nuestro medio, arreglados, se han arreglado. Y el nuestro, bueno, estamos un tanto marginados, bueno, no lo sé. ¿Usted qué dice? Vamos ahora con la caricatura de Página 7, ahí está la mano de la muerte, ¿no? Huesuda, la calaca, como dicen en México, la huesuda,
Feminicidios, está caramba, praca, poniéndole, y nada menos con un, ¿cómo se llama? Se me fue este aparatito para ir sellando automáticamente, sí, para un numerador, no sé, y imagínense tantos feminicidios y no se encuentra la solución. Pero en un recuadrito, hay un recuadrito, si podemos, ¿qué dice? Opinan a través de lo que significa los recuadros, enviar vía Twitter, y se mueren de miedo. Paola Sensebe es una señora, no la conozco, pero escribe y dice: mujeres violadas, mujeres asesinadas, mujeres golpeadas, mujeres presas por besarse, y hay quien puede, el poder, inventarse que existe algo como marxismo cultural e ideología de género, solo para no perder sus privilegios y deslegitimar luchas sociales. Se mueren de miedo, dice. ¿Qué le parece? Vamos ahora con El Diario, el decano de la prensa nacional. El Diario, usted ya tiene ahí en su pantalla el editorial. Prohibido uso de bienes del Estado en campaña, dice, pero el Diario ya empieza señalando en este martes 2 de julio de 2019. De muy poco sirven las prevenciones sobre la prohibición que existe para no usar bienes del Estado en las campañas electorales, puesto que las prohibiciones e incitativas no encuentran eco en quienes abusivamente disponen de todo lo que posee el Estado y que está confiado a determinadas autoridades de gobierno. Y es que se ha hecho normal que esos bienes sean dispuestos discrecionalmente para la propaganda y publicidad de candidatos cuyo partido o patrocinador de la candidatura dice contar con los medios partidarios propios para las campañas. Oficinas, vehículos, aviones, helicópteros, lanchas en los ríos del oriente y norte del país, además implementos que son de propiedad de las diferentes dependencias públicas, se utiliza vulnerando leyes y otras disposiciones que prohíben expresamente el uso, mal uso, dicen entre paréntesis, de lo que no les pertenece. Y cuando dejan de utilizarlos, no siempre es en las debidas condiciones. Por supuesto, en el caso de vehículos, aviones, helicópteros y otros, los gastos de mantenimiento, gasolina y otros son solventados por la dependencia estatal que corresponde y nada sale de las arcas o bolsillos del candidato o del partido o grupo político partidista, dice. Y al respecto destaca y habla del Tribunal Supremo Electoral, que ha hecho conocer que este tipo de uso de bienes estatales está prohibido. Pero la colectividad se pregunta, ¿quién cumple? ¿Cuántos candidatos hacen oídos sordos ante cualquier prevención o prohibición? Lo lamentable, dice el Diario, es que se abusa inclusive de algunos medios de comunicación que pertenecen al Estado y lo hacen además en forma exclusiva, sin compartir siquiera mínimamente con otras candidaturas o darles la misma oportunidad que tiene el elegido que, si no cumple, se atendrá a las consecuencias, entre comillas, dice. Bueno, el editorial es largo, pero concluye señalando: es tiempo de que finalmente se restablezca de alguna manera la institucionalidad en el país, pero con las atribuciones que fijan las leyes y además con la energía y autoridad debidas para que sus disposiciones señaladas por la Constitución y las leyes se cumplan y no queden en simples anuncios o prevenciones sin fuerza alguna. Y bueno, tenemos también un subeditorial, ¿no?, del Diario, que dice: Nicaragua, inciertas medidas. Nicaragua, inciertas medidas, dice el subeditorial de El Diario, refiriéndose también a lo que pasa ahí, que la oposición nicaragüense ha calificado como avance nulo las negociaciones con el gobierno del dictador Nicolás Maduro, y entre tanto, dice, el régimen optó por ganar tiempo, mientras los tratados con intervención de la Iglesia Católica lograron poco, y se refiere a lo que pasa en Nicaragua, dice que para ocultar un genocidio, 325 muertos a manos de organismos policiales y grupos armados del gobierno nicaragüense, dice, para ocultar este genocidio en Managua el Parlamento se apresuró a dictar una ley de amnistía, acusada de unilateral y carente de consulta a los sectores interesados. Nicaragua, dicen, es otro país que está con serios problemas. Vamos con la caricatura del Diario, la más antigua. Usted ya tendrá en su pantalla en este instante, y por supuesto que, ¿cómo interpreta esta caricatura del Diario? Bueno, ahí están, son parlamentarios, ¿no?
hoy vuelven a decirles a charlamentarios, se solía decir hace muchos años, y no deja de decir, ¿por qué charlamentarios? Porque solo charlan, dicen. Bueno, dice, uno le dice, fue muy repudiado el acoso del gobernador Urquizo a una señora en las redes sociales, le dice. Y el otro parlamentario le dice, ahora en Chuquisaca lo apodan el urguizo, dice, o sea, el que hurga, mientras el otro parlamentario, ahí usted lo ve, está durmiendo con un sombrerito nativo, ¿no? Dos están hablando, las demás sillas están vacías, los demás curules, diremos. Así es el Parlamento nuestro actualmente, la Asamblea Legislativa, no lo sé. Bueno, no sé, no hemos ingresado, muchos no van, hace tiempo además que es medio difícil ingresar, dicen. Vamos finalmente con el Alteño, dice su título, en política no hay apelación. La palabra apelación viene del latín apelare, dice, que traducido al español quiere decir pedir auxilio. Y en los hechos la apelación fue muy bien acogida por el derecho que utiliza como medio de impugnación para recurrir ante un juez o tribunal superior a quien generalmente le piden anular o enmendar la sentencia dictada en una instancia inferior. Generalmente el abogado, dice, hace uso del recurso cuando siente que su estrategia jurídica le ha fallado o cuando cree que está siendo víctima de mala administración. Pero en política, resumiendo, dice el editorial de 10 minutos, en política no hay apelación. A simple vista, dice, parecen datos que no tienen relevancia, pero en tiempos de campaña electoral siempre habrá alguien que saque provecho del asunto. Una vez que tome cuerpo el contraataque, será difícil disipar la situación porque en política no hay apelación y una palabra mal pronunciada puede ocasionar la muerte del artista, dice. Eso de que justamente el candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana habló de la posibilidad de acabar con el rentismo. Se refiere a eso, bueno, una palabra mal dicha y, bueno, de inmediato le viene la andanada de críticas, por ello en política no hay apelación. Vamos con la caricatura de el Alteño. ¿Qué se ve ahí? Dice, madre hay una sola, Avernoy, le dice ahí alguien, usted ya sabe más o menos a quién se refiere, y Avernoy le dice, claro que no, hermano Adán, esas son cosas de la burguesía clasista. Nosotros tenemos a la madre tierra, la madre naturaleza, la Pachamama, que son múltiples y diversas y que figuran en los discursos de todos los políticos. Y el Pesito dice, joder, han parido cada hijo, dice. Bueno, y así, en todo caso, ¿cómo interpreta usted esta caricatura? Bueno, lo cierto es que es una situación indudablemente que no deja de preocupar a muchos. Así llegamos al final de editoriales y columnas de opinión. Le agradezco por su atención. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Muy buen día, siga usted con PTV, muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita.